Muy buenos días. Nos complace recibir en esta segunda sesión del Seminario de Pensamiento Sistémico y Análisis de Sistemas en su 19ª emisión a nuestra coordinadora del seminario y organizadora del seminario también, la doctora Patricia Valderas Cañas, quien es profesora de carrera titular definitiva de tiempo completa adscrita al Departamento de Ingeniería de Sistemas del programa del posgrado de la División de Ingeniería Mecánica e Industrial, aquí en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, desde donde estamos haciendo esta transmisión y grabación para el seminario. Y pues desde el 2012 también es vicepresidenta de Educación Continua de la Academia Mexicana de las Ciencias de Sistemas. Bienvenida, doctora. Mucho Muchas gusto de gracias. recibirla. Muchas gracias. Muy buenos días. Pues a mí me complace estar en esta ocasión con el trabajo Obstáculos cognitivos, herramientas y actividades. Este trabajo es una reflexión de varios que voy a citar al final de la presentación como parte de las referencias y la bibliografía. Y bueno, pues básicamente en la parte de los obstáculos cognitivos, este trabajo se apoya en investigaciones durante varios años y en los que de esta manera pongo una forma sintética eh, que tiene que ver con esa habilidad para presentar después de tantas actividades y tantas experiencias, digamos, la parte común a todas esas investigaciones y a esos trabajos y que espero que sea de utilidad para el público que tenga bien mirar este video. Bueno, pues en la parte tenemos de esto de la definición de obstáculos, tendríamos que antes llegar a mencionar en primer lugar la representación del conocimiento matemático. Con esta frase, ¿verdad? Quiero referirme no solamente a lo que contienen los libros, materiales didácticos o lo que un profesor pudiera escribir en un pizarrón o con base o con apoyo en algún medio electrónico, sino también a cómo el individuo que aprende y el que enseña lo tienen a nivel intelectual. Si cumpliendo una de las metas de este seminario es dar una perspectiva sistémica desde el punto de vista de Eikhoff y Sassieri, eh, en el que es importante destacar los elementos del sistema en estudio, que en este caso sería la representación del conocimiento matemático en los individuos, ¿no? Y pues estos elementos son en particular los conceptos matemáticos, ¿sí? De cualquier tipo, como podría ser sumar, restar, multiplicar, y las relaciones entre los conceptos. Por ejemplo, si podemos decir que la pendiente de una parábola mide 4 unidades, por ejemplo, estamos relacionando dos conceptos, que sería la parábola y el número 4, ¿sí? Mediante la forma verbal mide o vale o se cuantifica por, ¿sí? Y en ese sentido, estaríamos refiriéndonos a los conceptos matemáticos como los elementos de ese sistema de representación y las relaciones son las que se establecen en esos conceptos para formular ideas matemáticas o formulaciones matemáticas también en el lenguaje apropiado de la matemática. Así que estos dos son sus componentes de este sistema de representación. Pero algo que nos señala Eckhoff y Sassieni es también establecer cuáles son los objetivos del sistema. En particular, en este sistema de representación del conocimiento matemático, el objetivo es poder responder y formular con argumentos o argumentos para responder cuestiones matemáticas o problemas que tienen que ver con una rama de las matemáticas o con varias ramas de las matemáticas, todas aquellas disciplinas que le dan sustento, por ejemplo, a la investigación de operaciones. Formulado de esa manera, el sistema de representación matemático también se ve como un modelo estructural, y aquí me refiero a Harari.
Eh, Esos modelos estructurales conocidos como grafos o gráficas, algunos direccionados como digráficos, etcétera. Con esos modelos estructurales, a lo largo de estos años he venido analizando la forma de representar el conocimiento matemático que me dejan ver los alumnos a través de sus respuestas o ya sea escritas en un examen o en una entrevista en forma oral. Y en esto de estas digráficas, los nodos van a ser esos conceptos precisamente matemáticos y los arcos o aristas que los enlazan son precisamente las relaciones entre los conceptos. Por ejemplo, si yo digo que 3x más 4 es igual a 10, entonces esa es una formulación matemática donde lo que se asume que no se conoce es el valor del concepto representado por la letra X, ¿no? Algún valor de esa variable satisface de manera como una formulación de oraciones, formulaciones equivalentes, ¿no? Que son verdaderos de ambos lados. Entonces la solución pues es, digamos, es de 2, ¿no? Para que 3 por 2 nos dé, más 4 nos dé 10. En ese sentido, esos conceptos, todos los que mencioné, tanto numéricos como formulaciones con suma y con, digamos, una combinación lineal, podría ser como 3x más 2y. Todos esos son conceptos que están enlazados mediante relaciones y con las cuales damos respuesta a las situaciones o a los problemas en el ambiente escolar o en el ambiente laboral también, ¿por qué no? En las investigaciones. Aquí les menciono algunos años de las investigaciones y los materiales que he publicado y al final en referencias y bibliografía estarán los datos completos. Esta herramienta matemática fue la que se usó para estudiar el tipo de grafos que me reportaba el análisis del aprendizaje de conceptos, por ejemplo, de cálculo diferencial, de álgebra lineal, de matemáticas aplicadas, de estadística, de probabilidad, eh, entre otras otras disciplinas o ramas de las matemáticas. Sobre todo para documentar los procesos mentales, o sea, en este sentido es la cognición, generados en medios como el cuaderno, el pizarrón, materiales impresos en general, que podrían ser libros y guías didácticas, o algunos recursos tecnológicos como calculadoras avanzadas que permiten la graficación o computadoras personales por software con software especializado como Maple, como Excel, o que a lo mejor son de propósito general, pero que se les utiliza como herramientas. Y esta es la parte de las herramientas, ¿no? Y entonces, todo esto es utilizado por el alumno y el profesor. De esa manera se dan muchos procesos cognitivos o cognitivos que están relacionados todos ellos con el razonamiento visual en el sentido que Saski establece junto con otros autores en el año de 96. Bien, aquí pues lo que necesitaríamos entonces es avanzar a esta forma de representación. Me refiero a lo que propone Goldin y Caput ahí en ese mismo año, en el que podemos tener este marco teórico para interpretar las respuestas o los materiales, el contenido de los materiales didácticos, las respuestas de los alumnos, las respuestas del profesor. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un sistema A, ¿sí? Ahorita vamos a ilustrarlo, y ese sistema A, mediante lectura, tanto el alumno como el profesor ejercen acciones de lectura o bien de regreso de escritura, lo que tendremos es una conexión entre cómo conceptualiza a nivel intelectual ese sistema A por cada individuo. Y para ese sistema A podría haber otro sistema B relacionado en el que hay un enlace físico, ¿no? Que podría ser una relación numérica con un fenómeno físico o químico, etcétera.
En ese sentido, el sistema B también es susceptible de someterlo a acciones de lectura y de escritura por los participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje en un aula, por ejemplo, en condiciones escolares, y esa sería la conceptualización del sistema B. Entonces, veamos ejemplos. En principio, voy a entender que un obstáculo cognitivo se genera por un aprendizaje inapropiado que se manifiesta en las dificultades que algunos estudiantes presentan cuando resuelven problemas. Y esto nos deja ante una problemática muy, muy amplia, muy diversa, porque tiene que ver con la forma de razonar de los estudiantes, del profesor y de la interacción en el aula, ¿no? Entonces, hay mucha investigación al respecto en otros lugares y yo les invito a revisarla. Los ejemplos en los que me voy a apoyar va a ser mostrarles secuencia de actividades. La secuencia de actividades se redacta en términos generales a partir de las reflexiones sobre visualización, representación y aprendizaje, entendido como adquisición de modelos más maduros en función del nivel escolar al que están dirigidas los conceptos involucrados, por ejemplo, de geometría y otras disciplinas, así como los recursos tecnológicos a usar. De manera que el objetivo de la secuencia es que los alumnos relacionen durante y al final de la formación escolar algunos conocimientos de geometría, aritmética, estadística, probabilidad y cálculo diferencial o integral. Bien, con esas actividades se pretende fortalecer las habilidades de los alumnos para construir, analizar, interpretar, evaluar y discutir situaciones problemáticas cotidianas de preferencia o cercanos a su experiencia, o las que proporcionan los libros de las asignaturas. Pero conforme el modelo se desarrolla tanto en la clase como en el intelecto de los estudiantes, el texto se vuelve menos que un intermediario. O sea, realmente es lo menos. El trabajo intelectual se apoya más en la interacción entre las representaciones. Por una parte, del modelo mental, que se hace con representaciones matemáticas como números, relaciones algebraicas, gráficas, tablas de doble entrada, etc. Y viene a relacionarse más directamente el modelo con las conceptualizaciones, como les explicábamos en la situación de la flecha de la figura que acabamos de ver, que es ¿cómo se llama? En la parte superior, que es la coordinación. Esto sucede a nivel intelectual de ambos cambios, de los cambios que se hagan conforme se estudia, se lee y se escribe, y queda en el intelecto. Aquí debe haber una coordinación de esos cambios para dar lugar al entendimiento. Y entonces nosotros, como investigadores de los procesos cognitivos, de manera indirecta, podemos interpretar cómo un sistema lo enlaza, lo relaciona de manera física a través de las respuestas escritas o las preguntas de los estudiantes con otro sistema B. ¿Sí? Entonces, básicamente esta secuencia, estas actividades tienen como metas comunicar ideas de manera multidisciplinaria y con eso estamos con ese enfoque sistémico, disminuyendo en lo posible los efectos de la división académica y administrativa del conocimiento científico en asignaturas escolares y es más, hasta tópicos temáticos en los contenidos del currículo, ¿sí? La secuencia propuesta para los alumnos de escuela elemental podría iniciar con plantear una hipótesis sobre la estatura más frecuente de su clase, por ejemplo. Posteriormente, la estatura promedio, o bien el rango de variación de las estaturas, así como anticipar la estatura de un alumno previo a la medición o a la recolección de información, o sea, de manera anticipatoria. En el nivel básico, podría ser elaborar una gráfica cartesiana para colección de segmentos. En el nivel medio superior, una gráfica, por ejemplo, para la colección de puntos asociados a pares formados por
por el ordinal del dato y su valor. Para los niveles medio básico y superior, podría analizarse la variabilidad mediante la desviación absoluta y bien, avanzando más, en los niveles universitarios, la situación puede extenderse a la consideración de dos variables que podrían ser edad y estatura y al estudio de la inferencia estadística. Bueno, de manera más concreta, con todo lo que describí de manera general, podemos ver estos ejemplos. En el lado izquierdo de la diapositiva, ustedes van a ver que el nivel al que se propone es al nivel de educación elemental. Se le proporciona a los alumnos una colección de datos que son longitudes de segmentos, una vez que ellos los han medido y que los colocan en dibujo, en papel o si tienen una posibilidad de una tablet, dibujarlos ordenados de menor a mayor. Esas longitudes, entonces, lo que queremos es que se hagan de un modelo de variación, en este sentido de proporcionalidad, en proporción 2:1, por ejemplo, respecto al ordinal en que aparecen dibujados. Así que la tarea de dibujar segmentos que tengan esas longitudes en posición vertical y ordenados de menor a mayor longitud es una actividad que suele darse al nivel elemental. Y en este caso, el modelo subyacente es el de variación proporcional entre la longitud y la posición que ocupa cada segmento en el dibujo de todas las longitudes de segmentos verticales que varían en una proporción respecto al ordinal en que aparecen dibujados de manera ordenada de menor a mayor longitud. Así que el sistema A es la colección de segmentos con longitudes 2, 4, 6, 8, 10 unidades de medida, ¿sí? Este es un sistema de representación que tiene toda esta información, tanto verbal, numérica y gráfica. Y entonces, un sistema B lo podemos seleccionar en función del nivel escolar en el que pueda usarse, pero relacionado con estos objetos geométricos. Entonces, en el nivel elemental, considérese la colección de segmentos alineados verticalmente correspondientes a las longitudes citadas. Entonces, el A es esta lista con esta descripción y el B es los segmentos ordenados de menor a mayor longitud, ¿sí? Entonces, cuando los alumnos están enlazando, como dijimos en la figura anterior, para el sistema A, que sería la colección de datos numéricos ordenados de menor a mayor, entonces tendríamos que tienen una conceptualización para esa colección de longitudes y en el B tienen los segmentos colocados verticalmente de menor a mayor en cuanto a su longitud y entonces a nivel interno hay una coordinación de esos cambios que pudieran darse a la hora de estarlo ordenando, ¿sí? Y la evidencia de esa coordinación de los cambios la tendríamos que rastrear en cómo enlazan ambos sistemas de representación mediante formas verbales, ya sea escritas u orales, en entrevista o en exámenes, ¿no? Bueno, hasta aquí yo espero que les haya interesado el tema. Continuando en esta dirección, si nos vamos a un nivel escolar medio básico, podemos usar las representaciones para los sistemas A y B como las tareas relacionadas con el modelo subyacente también de variación proporcional. Nada más que la anotación aquí va a cambiar porque se espera que esos alumnos tengan esta posibilidad de representación. La situación es la misma de medición. El sistema A ahora lo puedo dar mediante una lista de mediciones que me están dando un comportamiento de manera proporcional. Y por ejemplo, son las mediciones. Abscisa es el ordinal del dato. 2 es la longitud del segmento. Abscisa 2 es el dato 2 con su longitud 4 y así sucesivamente. Entonces, ambos sistemas se conceptualizan de alguna manera como efecto de la lectura y escritura y se expresan a través de esa escritura cuando están haciendo las cosas. Si los alumnos de medio básico colocan estos
pares de ordenadas, en cada extremo final de los segmentos estarán usando las reglas de representación que se les enseñan para la gráfica cartesiana vista como un sistema B, en la que la tarea es trazar segmentos que tengan esas longitudes en un plano cartesiano con base en el primer dato de la pareja ordenada, que es la abscisa. De modo que los enlaces que se dan entre los sistemas A y B en los materiales de aprendizaje tienen una contraparte a nivel interno, que es donde se hace la coordinación, que se llama integración cognitiva entre las conceptualizaciones asociadas a los sistemas A y B. Si, por ejemplo, algún alumno en su manera de ver las cosas no los ordena así verticalmente, sino los pone acostaditos uno detrás de otro, pues no va a tener la posibilidad de representar en forma cartesiana este conjunto de puntos. Y eso es una forma de ver el obstáculo cognitivo, ¿sí? Y en esa situación que se quiere modelar la variación proporcional, pues no estaría presente, ¿verdad?, en la estructura del conocimiento del alumno, por lo que hay que conceptualizar la situación tal y como en el texto, como el texto lo proporcione. Por eso es muy importante seleccionar las tareas y los materiales didácticos para presentarlos, porque ellos mismos con muy buenas intenciones pueden dar lugar a obstáculos que después pasen desapercibidos, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, los alumnos no entienden que esto sea vertical, porque lo vertical nada más lo entienden en 3 dimensiones y en 2 dimensiones no lo entienden tanto, no siempre lo tienen tan claro, como resultado de las investigaciones que he hecho y que está reportado en la literatura que les pongo al final. Entonces, si nosotros estamos en el medio superior, esos dos sistemas de representación A y B, para tareas relacionadas ya propias a esta edad y a este nivel educativo, para el mismo modelo de variación proporcional, podríamos recurrir a la siguiente tarea, ¿no? Que los pares los trazaran como puntos, ya se desprendieran de la longitud, ¿no? Este es un nivel de abstracción que al ser humano le tomó un buen tiempo hasta que surge la geometría cartesiana, ¿no? Que ya para el siglo XVI más o menos se planteó de manera sistemática, ¿no? Como una disciplina matemática. Y entonces esta tarea de trazar los segmentos que tengan esas longitudes en un plano cartesiano se abstrae con solamente registrar los puntos cuyas coordenadas tienen el ordinal del dato y la longitud del segmento. Pero ya no requiere de la representación geométrica del segmento de recta, ¿sí? Y en ese caso podemos dar el paso siguiente a expresar de manera general el ordinal del dato por cualquier valor, ¿sí? Pero como su relación es de variación proporcional, pues su longitud es el 2 veces el ordinal del dato. De esa manera estaríamos tratando de que se dé a nivel intelectual la integración o la coordinación entre las conceptualizaciones de ambos sistemas, A y B. Yendo a un nivel más, cada vez más profundo, más el de nivel escolar más alto, lo que va a estar pasando es que conforme el modelo se desarrolla, un mismo modelo pasó de etapas elementales a media básica, media superior y después sería superior. El texto realmente ya se vuelve un intermediario nada más y el modelo mental está basado más en las representaciones matemáticas que viene a relacionarse más directamente con las conceptualizaciones de la situación, lo que estaba escrito en la parte superior de la flecha de la figura anterior. La voy a recordar nada más para que quede claro. Me refiero a esta, ¿sí? Ya no le puse la flecha de regreso, ¿verdad? Pero a esta flecha me refiero. Bueno, entonces estos son ejemplos, digamos, en cuanto a geometría. Hablemos un poco de la probabilidad. Siguiendo esa misma tónica de plantear dos sistemas de representación para modelos, en este caso el modelo subyacente es el de
probabilidades iguales o equiprobabilidad. Consideramos que una tarea, aquí estoy poniendo la referencia de quién lo tomé y lo adapté. En una discusión con ellos les gustó y acordamos esto. Representar las frecuencias de las alturas de 1000 alumnos, por ejemplo, en una lista de datos, ¿sí? De frecuencias. Entonces, para las distintas alturas habrá, aquí estarían representadas abajo, a la altura que me refiero, habrá 70 para este tipo de altura y 99 para este otro, que serían las frecuencias de manera absoluta, ¿no? Entonces, una tarea para ver que se forme el modelo subyacente a la equiprobabilidad es que se le pida al alumno iluminar un rectángulo que sea adyacente al de altura 99. Una regla de lectura para este gráfico es que el dato está acá arriba de lo que usualmente viene en el margen izquierdo, que sería el valor de la frecuencia. Entonces, yo quiero que estoy buscando que dibujen uno adyacente, ya sea este de al lado, o el del lado izquierdo, o el del lado derecho, de manera que entre los dos rectángulos su área sea la misma, o sea, equiprobable que el área representada en el lado izquierdo del gráfico. Entonces, ustedes fácilmente pueden darse cuenta que al sumar estos valores, ¿sí? Si me da un total, ¿no? Que yo lo puedo completar no con 71, sino con 143, de manera que los 99 con 3 me dan los 102, ¿verdad? Y entonces, con el 140 me quedaría 242, que es la suma, si no mal recuerdo o me omití algún dato, es la suma de estos, ¿no? ¿Sí? Bueno, este es un ejemplo para nivel elemental. En el nivel medio básico y donde ya disponen de calculadoras que permiten graficación de datos estadísticos y pedir el tipo de gráfico que es un histograma, por ejemplo, o un gráfico de frecuencias, la tarea es construir ese histograma con ese dispositivo y verificar que los eventos que tienen en este caso una altura entre 152 y 160 centímetros, ¿sí? Los que están ahí, esos que tienen ahí, y los que tienen, o los que tienen una altura entre 168 y 172, como dos eventos independientes, son equiprobables mediante la comparación de las áreas correspondientes a las dos regiones sombreadas, ¿sí? Desde luego, es importante señalar la parte de la independencia de los eventos, ¿sí? Que el que ocurre entre 152 y 160 quita la posibilidad de ocurrir de 168 y 172, o sea que son dos eventos independientes. Bueno, y además eso es un plus para ese otro concepto. En el nivel medio superior, o perdón, en el nivel superior, las representaciones de esos sistemas se podrían estar logrando en esos mismos dispositivos o en algún dispositivo como Excel o algún software como StatGraph o cualquiera de los de estadística, SPSS, ¿no? Donde se representen las frecuencias, pero ya relativas, de las alturas de 1000 alumnos presentadas en una lista de datos agrupados. Entonces, la tarea es construir una curva normal esbozada a mano, ¿no? ¿Verdad? En su papel, en su trabajo de cuaderno de trabajo o en su dispositivo si logran aprender a dibujar. Entonces, construir un evento equiprobable al propuesto después de tener esa aproximación con el polígono de frecuencias a la curva suave en la región sombreada del lado izquierdo. Entonces, si yo tengo este total, necesito completarlo para que toda esta área, ¿sí?, sea igual a la que está de este lado, verificarlo, ¿no? Entonces, con la herramienta que se proporciona en las calculadoras que permiten graficación,
con la herramienta del trace, ustedes pueden ir recorriendo a lo largo de aquí y les va a aparecer el dato. De esa manera pueden ir anticipando que van llegando a completar la misma cantidad, la misma probabilidad que de este lado. ¿Sí? Los alumnos quedan muy entusiasmados cuando ven que su estimación es de muy buena calidad, por lo cual en este nivel y con esta herramienta, la forma de evaluación, aunque no era el objetivo hablar de evaluación, pues tiene que ser diferente. No son respuestas aquí exactas, precisas, sino son estimaciones, por lo cual tendríamos que dar un rango como de respuesta aceptable. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a trabajar un poquito. Voy a ver si puedo quitar ¿cómo podría yo quitar que no me molestara aquí? Ah, ya lo vi. Entonces, para ver bien allá arriba, ¿no? Entonces, tendríamos la secuencia de actividades para el nivel elemental, ¿sí? Ya visto con todo eso que planteé, lo estoy agrupando en un cuadro sintético donde presento la actividad, los conceptos de geometría, los conceptos de otras ramas de la matemática y los recursos tecnológicos a usar, o bien dicho, la herramienta, ¿no? Entonces, si de lo que se trata es de plantear situaciones problemáticas, el planteamiento y reconocimiento de las hipótesis y el planteamiento y reconocimiento de hipótesis en esos tres rubros. Los recursos tecnológicos podrían ser papel y lápiz, películas, videos, internet, visitas, etcétera. Si la actividad fuese registrar estaturas de alumnos de la clase, entonces los conceptos de geometría los estaríamos usando a través de medición de objetos, ¿no? Que en este caso es estaturas. Y el concepto de otras ramas de la matemática como las frecuencias absolutas que van orientadas a la probabilidad. Y luego los recursos tecnológicos podrían ser con cintas métricas, papel y lápiz, regla y compás, sobre todo para comparar, ambientes de trabajo para geometría y estadística, calculadoras con pantalla que permiten graficación, como de las más modernas, ¿no? Las herramientas. O software. Hay mucho software de dibujo que sí ayuda. Si la actividad fuese organizar y presentar información, entonces las gráficas serían parte de los conceptos de la geometría cartesiana y el uso de escalas, ¿no? En cuanto a los conceptos de otras ramas, podría ser la gráfica de frecuencias para la probabilidad y desde luego los recursos tecnológicos muy similares, ¿no? Yendo a mayor profundidad en las posibilidades de graficación en una calculadora o en computadoras. Ambientes de trabajos como puede ser StatGraph o Statistics o bien Maple, matemática, cualquiera de esos ambientes de trabajo. Si la actividad es analizar los datos, pues podrían ser a través de la comparación de longitudes, centrarse en las posibilidades de errores de medición y qué hay que hacer para reducir lo más que se pueda el error de medición, y las propiedades de simetría y las propiedades de asimetría en las gráficas cartesianas. Los conceptos de la probabilidad pues podrían ser tocar moda, media aritmética, rango, tipos de distribuciones, simétricas, asimetrías, toda esa descripción, ¿no? Que es la base para la estadística, ¿ok? Y después los recursos tecnológicos a usar serían, por ejemplo, las mismas que ya se tienen, pero siendo a este nivel con la posibilidad de incorporar pequeños programas desarrollados en BASIC, C, C++, Python, cualquier lenguaje de computación, que es importante que los alumnos al menos tengan una experiencia. Y ya para concluir en las tareas, aquí vendríamos hablando del planteamiento y reconocimiento de las hipótesis, la fase de argumentación, de refutaciones, la diferenciación entre el razonamiento inductivo y deductivo, y desde luego la herramienta, pues el papel y lápiz, los ambientes de trabajo, la geometría, la estadística, lo que ya se había trabajado de probabilidades también quizás, y calculadora con pantalla de graficación, para pues dar lugar
distribuciones de muestreos o cualquiera de los temas que son subsecuentes. Muy bien, entonces, ya en esta manera, eso fue en el elemental. En el medio ya queda aquí trabajado y en el superior, ¿no? Tendríamos esa situación. Vamos a repasarla un poquito para la izquierda. Y entonces, ya por ejemplo, en el nivel superior, podríamos estar hablando de hojas de cálculo, Excel, Maple, matemática o software de simulación para simular experimentos de probabilidad o problemáticas que me dan lugar al paso de la estadística, tanto descriptiva como inferencial. ¿Sí? Bueno, pues aquí casi que está todo, ¿no? Les agrego unos ejemplos que no están ya en secuencia, pero que completarían la parte de probabilidad que toqué de manera muy elemental, ¿no? Pero que la tomo de este trabajo valioso doctoral en investigación sobre el aprendizaje de la probabilidad, ¿sí? Y por ejemplo, lo propongo como ejemplo para el nivel superior y aquí les reproduzco dos cuestiones con respuestas de estudiantes de quinto semestre de ingeniería, desde luego de manera anónima y que estuvieron, aunque se haga de manera anónima, de acuerdo, me dieron el permiso para dar a conocer respuestas. Entonces, una primera cuestión sería que conforme a los datos que vienen en esa tabla, que se refiere a las quejas que se reciben de los clientes en alguna empresa, entonces la pregunta a cuál es la probabilidad de que la queja sea por una falla mecánica del artículo que en cuestión, que sea seleccionado al azar y que se hace durante el periodo de garantía. Entonces, les hablamos sobre el contenido de la tabla. Las razones de la queja pueden ser por falla eléctrica, por falla mecánica, por defectos de presentación, y el periodo en que se recibe la queja puede ser durante el periodo de garantía o después del periodo de garantía. Y en los lados marginales, ¿verdad? Los totales y los en forma de suma de los totales por fila y los totales por columna para dar los totales para la falla eléctrica o bien para después del periodo de garantía. Entonces, con esta información, la pregunta de cuál es la probabilidad de que la queja sea por falla mecánica de este tipo, ¿sí? Y que se haga durante el periodo de garantía. Entonces, el alumno le llama X la variable aleatoria que representa el periodo. Entonces, le llama X durante el periodo o después del periodo, son los dos valores que puede tomar la variable aleatoria. Y sea Y la variable aleatoria que representa la razón por la cual se da la falla, que son tres tipos de falla: eléctrica, mecánica o por defectos de producción, que aquí varió de presentación, pero que es la producción y la presentación. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que se dé por cierto tipo de defecto y que además se haga durante el periodo? Aquí no me cabía, pues no lo puso. El periodo que preguntan es por falla mecánica y durante el periodo de garantía. Entonces, si ustedes se fijan por falla mecánica y por periodo de garantía, ¿no? Sí, tendríamos que hay un 18% de todos esos totales a que se da por esta y esta. Esta es la intersección. Pero cuando él lo redacta como cuál es la probabilidad de que esto, que sea por falla mecánica y durante el periodo, pues la respuesta debería ser correcta otra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el alumno, no? Entonces, veamos acá para después ver la conclusión. Otro ejemplo. Elabore, por ejemplo, un árbol de probabilidad con los datos de la tabla para responder la siguiente cuestión. Si se recibe una queja de un cliente,
¿cuál es la probabilidad de que la queja sea por falla mecánica del artículo, dado que se hace durante el periodo de garantía? Esa ya es una probabilidad condicional, ¿verdad? Mientras que la otra era una probabilidad conjunta. Entonces, tendremos que hacer el alumno 2, hace su diagrama de su árbol de probabilidad, ¿no? Voy a quitar ahora este otro, que no me deja. Y luego, ay no, entonces tendríamos que durante el periodo de la garantía, ¿no? Sí, ya no se ve muy bien. Puede ser que se haga durante el periodo o que no se haga durante la garantía. En el caso que se haga durante la garantía, es esta fila, entonces por falla eléctrica es un 15%, por falla mecánica es un 18% y por falla, por defectos de presentación o de producción, un 30%. En caso de que no se haga en el periodo de garantía, tienen las tres probabilidades también asociadas al tipo, a la razón de la queja, al tipo de falla. Eléctrica, 10%, mecánica, 20% y por defectos de presentación o producción sería 7%. Entonces, dice ahí que la probabilidad de que sea por falla mecánica, ¿sí? Me toma los 15% comparados contra 0.25. Entonces, a ver cómo vamos a estar. Ese 15% lo estamos comparando contra el total, ¿no? O sea, que tanto pesa el que al ser una falla eléctrica se dé en el periodo de garantía. Y me está contestando esta. Bien, y dice que sería del 60% la probabilidad de que la falla fuera mecánica en el artículo. Entonces, aquí no está, digamos, está interpretándolo cuál es la probabilidad de que sea la falla mecánica, dado que se dio durante el periodo de garantía, ¿no? Entonces, aquí no hay una diferenciación apropiada de las cosas y entonces, como no dice más, no podemos decir que el alumno se queda con esa interpretación y es hasta después de hacer investigación de tipo clínico mediante entrevistas con base en la metodología de Piaget, pues que podríamos decir si las respuestas que estamos observando en los alumnos no utilizan espontáneamente y de manera correcta los árboles de probabilidad. Y esa conclusión fue la que encontró en su investigación doctoral este personaje Ávila en el 2000. Entonces, a manera de conclusión, la secuencia presentada en los tres cuadros anteriores señala algunos de los contenidos conceptuales centrales de la geometría, de la aritmética, de la estadística, de la probabilidad, y podría en algún momento dado trabajarse también el cálculo integral. Por el área bajo la curva, ¿no? Por nivel escolar, donde se aborda el estudio de esas situaciones. Por supuesto que las listas de datos no son exhaustivas y algunos conceptos se estudian en más de una asignatura, pero se destacan en primer lugar los relacionados con la geometría, pues solo se pretende ilustrar el contenido o carga conceptual de las actividades de geometría en relación con el resto de las asignaturas mencionadas. Así que un análisis más completo sobre la carga conceptual en la formación escolar y universitaria tendría la intención de plantear un panorama para reflexionar sobre la planeación educativa en conjunto o por nivel, según el interés de quien la realiza o la realice, o la instancia educativa que la lleva a cabo. Por ejemplo, el Colegio de Ciencias y Humanidades, ¿no? Que tienen una revisión de sus contenidos de planes de estudio de manera muy continua, ¿no? Y la evaluación del aprendizaje y de la docencia, la detección de las necesidades de recursos tecnológicos para el aula o las áreas de apoyo a la actividad escolar, como pueden ser bibliotecas y laboratorios de multimedia, de cómputo, como le quieran llamar, o según los recursos, estos últimos estarían diseñados para el uso extensivo
en todas las disciplinas y no solamente para los cursos de informática. Y bueno, pues espero que esto sea de ayuda para la gestión de profesores que tienen acceso limitado a los laboratorios de multimedia, ¿sí? Donde bien podrían ver videos y de los videos que los chicos tomen datos y los procesen conforme los vaya orientando el profesor. Muy bien, entonces, de esas notas conclusivas, ahora pues les doy las gracias. Se me pasó poner la diapositiva de muchas gracias y he llegado a las referencias y bibliografía. La voy a dejar ahí un momentito porque la letra es pequeña, pero están en las referencias que mencioné y también otra bibliografía, como por ejemplo el trabajo de Valderas del 2021 y Sánchez, ¿no? Que es un libro. El capítulo del libro es mío, pero el libro es, los editores son Valderas y Patricia y Gabriel Sánchez Guerrero. Pues es todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias a la doctora Valderas por su excelente ponencia. Y los invitamos a que si tienen algún comentario, lo puedan escribir directamente al correo o en el canal de YouTube, que van a quedar también esta ponencia, puedan poner los comentarios. Muchísimas gracias, doctora, y de nada, es un gusto y los invitamos a seguirnos en el canal de YouTube, que yo creo que es buen momento de agregárselo, así como está el mural. Detrás de mí es el mural que está en la biblioteca en Solevi del posgrado en ingeniería y que estamos transmitiendo desde la sala de juntas, de reuniones de la Secretaría de Investigación y Posgrado del edificio T. Muchas gracias, que tengan un lindo día.